Hola amigos de la Gran Aldea, hoy tenemos una transmisión especial 11 de mayo a las 4 de la tarde y estaremos conversando en minutos con César Miguel Rondón, destacado periodista venezolano, quien es autor además del libro de la salsa, autor de Armando el rompecabezas de un país. Pues en tan solo minutos vamos a estar conectando con él para conversar sobre lo que han sido, desde su punto de vista de una persona que tiene ya más de 30 años llevándole el pulso al país, todo lo que hemos vivido en esta semana. Ya César se conectó, vamos a dividir la pantalla. Ahora Hola, sí te veo. ¿Cómo estás, querido hola César? ¿Cómo te va? Carolina. Muy bien, ¿cómo te ha ido? Muy, muy bien. ¿Cómo te está tratando la cuarentena? ¿Guardas cuarentena o no guardas cuarentena? Sí, hay mucho trabajo, pero sí se guarda cuarentena. Mira, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, estamos demorados. Esto es fucsia, pero no importa. Se te acepta el color. Bueno, César, Bueno, hoy tú te imaginas que yo quisimos... vestido de fucsia no me voy a ver muy bien. Exactamente. Bueno, ¿quién quita? Cuéntame, te veo muy bien, muy... Gracias, igualmente. Muy lindo. Querido César, te hemos querido invitar el día de hoy tras haber escuchado tu editorial del pasado 7 de mayo, cuyo título es El pobre Sísifo. Decías en ese editorial, hacías la comparación con este mito griego, ese hombre que sube la piedra, sube y todo el tiempo hay un contratiempo que hace que la piedra se le caiga y tenga que volver a subir. ¿Cómo estás viendo esta última semana para los venezolanos? ¿Por qué es tan difícil que cuando ya tenemos la piedra en el último escalón, podamos subir el escalón y no se nos caiga la piedra? Ahí siento, Adriana, lo voy a decir muy en criollo, hay un problema de atore. Esto se está manejando con atoro. Somos unos atorados, o hay alguna parte de la dirigencia nacional que está atorada, está desesperada por terminar de coronar. Las cosas se llevan su tiempo. Y el detalle está en que no terminas de concentrarte en desarrollar un trabajo para de repente querer sorprender y de un puntillazo acabar con todo. Entonces, eh, la lista es larga, pero por hablar solo del gobierno interino de Juan Guaidó, tuviste un primer incidente el 23 de febrero, donde al tú subirle el tono al discurso y decir entra la ayuda humanitaria o entra, y no entró la ayuda humanitaria, te hiciste un autogol. Luego tuvimos el 30 de abril, donde casualmente está la fotografía del capitán Sequea con Leopoldo López, cuando ya se había caído todo, y el sentimiento de frustración fue total. Yo recuerdo ese día haber transmitido, en la mañana yo decía, este es un día histórico, porque evidentemente algo de lo que pase hoy es histórico, y sin embargo al mediodía ya no había nada. Y todo terminó ¿en dónde? En la sempiterna Plaza Altamira, con lo cual tu sentimiento de pérdida, tu sentimiento de Sísifo, tengo que volver a empezar, cobró un sentido todavía más importante. Michael Penfold escribe, le da una entrevista a Blanca Vera Saf interesantísima, donde él apunta un detalle muy importante. Él dice, al tú sostener todo en el hecho internacional y creerte de verdad que eres un gobierno, interino y todo, pero gobierno de verdad, pues entonces perdiste lo más importante, que era tu trabajo político acá, con los ciudadanos, con el pueblo sufrido. No es posible, esta mañana entrevistaba a Marco Antonio Ponce, del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, en el mes de abril, un promedio de 24 protestas diarias en todo el país. Eso te da una protesta por hora, por tratar de resumirlo. No es posible que ninguna de esas protestas haya sido capitalizada por los sectores políticos del país. Entonces estabas más pendiente de otros asuntos. Y en el atore viene la Operación Gedeón, que es un fiasco mayúsculo, porque no solo estaba muy mal preparada, no solo fue muy mal concebida, sino que parece que fue una acción aislada de un grupo de gente vinculada a
al alto gobierno interino, incluyendo lamentablemente al presidente Guaidó. ¿Eso qué te deja? Bueno, otra vez el déjà vu del 30 de abril, otra vez volviendo a subir esa pesada piedra cuesta arriba. Ahora, tú hablas de atore, pero mucha gente podría decir, oye, pero ¿qué atore? Cuando tenemos 20 años en esto, hemos ensayado todo, hemos ensayado protestas, hemos ensayado salidas militares, se ha ensayado diálogo y nada. Pensarán algunos, bueno, es el momento ya de tiremos la toalla. La toalla no se tira nunca. Y no se tira por lo que le decía Angelo Dondi a Mohamed Ali en una de sus famosas peleas. El detalle, Adriana, es que no sé, cuando tú dices se ha ensayado todo, no se ha ensayado. El 30 de abril no es una intentona militar, de verdad. El 30 de abril, hasta donde sabemos, ¿no? Porque vaya usted a saber. Hasta donde sabemos, el 30 de abril fue una especie de conspiración hablada, además con personajes muy oscuros. Porque tú me dirás, una conspiración donde tiene un rol importante Michael Moreno, eso no fue una intentona golpista verdaderamente preparada, armada, es decir, como son las intentonas golpistas, ¿no? Y esta situación de la Operación Gedeón es cualquier cosa menos una invasión. Uno no conoce cuáles eran los planes ulteriores. Iban a secuestrar a Maduro. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo lo iban a sacar? Eso es un mal guión de Jack Ryan, evidentemente. Pero nosotros intentamos también huelga. No, la huelga general del 2003 es la huelga más absurda y mal concebida que se pueda pensar. Las huelgas comienzan desde abajo para culminar arriba. Esta comenzó arriba y nunca terminó abajo. Fue una huelga de empresarios donde no se sumó la clase obrera, por ejemplo, con lo cual tienes un criterio muy difícil de entender. Entonces, cuando yo me refiero a la Tore, es que no se ha tomado en serio la tarea de la iniciativa que tú quieras ir adelante. Cuando tú dices todas las opciones están sobre la mesa, en realidad lo que estaban diciendo era que la opción golpista o de la invasión era la que estaba sobre la mesa, la única. Y han debido tomarse en serio la frase, todas las opciones están sobre la mesa, quiere decir, está en la posibilidad de huelga, está la presión social, está la calle, todo eso está sobre la mesa. ¿Cuál es el problema con la Operación Gedeón? Lo mal que quedó. Y agrégale a ello entonces el manejo posterior. Yo siento que JJ Rendón le ha hecho más daño a Juan Guaidó y al gobierno con sus declaraciones que con la misma Operación Gedeón, que fue un fiasco inconmensurable. Y el manejo comunicacional que ha hecho el gobierno interino de la crisis ha sido totalmente contraproducente. Pareciera que no confían en el propio presidente Juan Guaidó, sus consejeros más cercanos. ¿Por qué no lo han dejado que dé una rueda de prensa? ¿Por qué no lo han dejado que le dé la cara y que le hable a la comunidad? Entonces tienes el problema de que está sometiendo al presidente Guaidó a una crisis de credibilidad muy severa y muy alta. Y el único que puede superar y curar y abortar esa crisis de credibilidad es el propio Juan Guaidó, diciendo la verdad por delante. Ahora, César, justamente hablas de ese problema de credibilidad que se está presentando y esa suerte de, bueno, Juan Guaidó no ha dado una explicación al país, más allá de los mensajes que se han dado. El día de hoy dijo, le acepté la renuncia a JJ Rendón y a Sergio Vergara, pero recientemente en un texto Elías Piña Iturrieta decía, es momento de desinfectar la casa. Claro, desinfectar la casa, el problema es que también la casa tiene que construirse con quizás mucha gente. De quién te limpias y a quién metes en la casa. Fíjate, le acepté la renuncia. Eso no es lo mismo le pedí la renuncia a estos señores porque hicieron algo muy mal hecho. Acá parece que Guaidó es un individuo sin iniciativa, que no es un individuo proactivo. Es decir, es un individuo al que por lo visto lo engañan, le pasan cosas malas, de las cuales es el inocente. Eso no es líder. Ustedes tienen que dejar que Juan Guaidó sea y ejerza el liderazgo que le compete.
Él ha debido destituir, recriminar, reclamar el proceder de estos dos señores que le complicaron tanto la vida desde un primer momento. Pero desde un primer momento. No es que una semana después ellos le renuncian. Pero hay un mal manejo allí por parte de la gente del gobierno interino. Ahora, desinfectar la casa. Hay circunstancias que son fundamentales. Es evidente que el proceso de reconstrucción del país pasa por hacer alianzas con gente que a ti no te va a gustar. Lo que llamaba Rómulo Betancourt ir con el pañuelo en la nariz. Muy bien, la imagen es perfectamente gráfica. Pero hay individuos de individuos. Cuando Elías Pino con mucha asertividad dice hay que desinfectar la casa, es porque en este momento la casa que tienes está infectada. Tienes que limpiarla realmente para que pueda ser una casa en la que tú puedas convivir, invitar y crecer. Claro, las alianzas, cómo se han hecho, cómo se han vivido, es un problema severo, pero me preocupa que la gente que maneja la comunicación del gobierno interino y particularmente de Juan Guaidó no le da seriedad al asunto comunicacional. Para ellos eso es lo de menos. Y tú y yo sabemos muy bien que eso es lo demás. Tal parece quizás que estamos en un momento como en aquellos días de Chávez donde se decía, pero es que el presidente no sabe nada, le ocultan la información, él no sabía. Cuando el gobierno de Nicolás Maduro da la rueda de prensa y dice, hemos capturado a tantas personas en Vargas, lo primero que se dice es trapo rojo y al día se sale a decir, es que los infiltraron. ¿Cómo queda nuestra dirigencia cuando un día dice trapo rojo, al otro día dice nos infiltraron y al tercer día sale alguien que supuestamente de su bolsillo sacó $50,000 para pagar una operación, pero que el presidente no sabía nada? Bueno, quedas muy mal, porque el presidente ha debido salir desde el primer momento a dar la cara y poner cada cosa en su sitio. Y allí hubiese mantenido su credibilidad intacta y, cuidado, hubiese crecido mucho, mucho más. Porque nadie le está recriminando el error. O claro, se le recrimina el error, pero lo que más se le recrimina es la falta de claridad y de honestidad en el manejo del error. Y siento que no es culpa de Guaidó, sino de los que lo manejan, de los que no le dan, que no confían en él para que él pueda hablar y enfrentar la situación. Yo recuerdo que cuando estábamos en el programa de radio, muchas veces tú decías, tu generación, es decir, los treintones, los de la edad de Guaidó, eran los que tenían en sus manos la salida democrática, la construcción de la democracia, la vuelta a la democracia en el país, pero visto este escenario, habrá que esperar por otra generación más y empezar como Sísifo de nuevo a cargar la piedra. Es decir, ¿estamos más lejos? Yo no sé si estamos más lejos y no sé cuántas veces haya que cargar la piedra, pero se cargará todas las veces que sea necesario. Yo sigo creyendo que tu generación, la generación de los treintones, es la que tiene la gran oportunidad histórica por delante. Lo que me preocupa es que buena parte de esa dirigencia de treintones se está portando como si fueran una generación de sesentones o más viejos todavía. Hay soberbia. Hay soberbia, hay prepotencia, hay sordera para oír opiniones que no sean las de ellos. Los partidos políticos que consolidaron la democracia perdieron fuelle, perdieron su oxígeno cuando se desnaturalizaron, ignoraron los vínculos que tenían con la sociedad y solo valía y se imponía el criterio de los líderes que ya estaban divorciados de la realidad. Me temo que buena parte de la dirigencia en estos momentos, independientemente de sus edades, están procediendo como esos líderes que llevaron a los partidos políticos por el abismo. Ese siento que es el verdadero problema. Pueden ser treintones, pero ojo, los que están gobernando no son treintañeros, son unos cuarentones ya bien largos, que están actuando como si fueran mayores que yo, que ya tengo mis 60 largos. Cuando justamente hablamos de
de esas reflexiones que tiene que haber, de esa falta de soberbia, quizás los ciudadanos y los periodistas tengamos que hacer mea culpa. ¿En qué podríamos ciudadanos y periodistas hacer mea culpa sobre cómo hemos también nosotros impulsado este proceso democrático, o le escurrimos el bulto solo a la dirigencia política? Es decir, son ellos los que nos tienen que guiar. Todos somos culpables, evidentemente. Y somos culpables, cuando he ejercido labores gerenciales en mi vida que me ha tocado, me molestaban mucho las excusas cuando me llegaban. Porque el que busca una excusa siempre dice, es que fulano no hizo tal cosa, es que mengano no hizo tal otra cosa y salió mal. Cuando es así, siempre el culpable es otro. Entonces, tú, es verdad, quedas libre de culpa, pero también quedas neutro, quedas inerte, no tienes posibilidad de acción. Si en cambio tú dices, no quiero excusas y el culpable de todo soy yo, o yo tengo una responsabilidad importante en ese fracaso, yo tengo entonces motivos para actuar y tengo una capacidad para actuar importante. Nadie puede decir la culpa es de Mengano, la culpa es de Sutano. La culpa es de todos, porque como sociedad no hemos podido actuar con la madurez necesaria para entender lo que nos ocurre. Y porque la hemos manejado con un criterio superficial, infantilista. Quizás se nos ha demorado esto 21 años. Pero no nos olvidemos que Hugo Chávez llegó allí por culpa nuestra. Yo jamás voté por Chávez y tengo testimonio porque yo tuve que cubrir en radio su razonada del 4 de febrero y yo lo cuestioné como militar felón desde un primer momento porque no creo en golpes de Estado. Pero después Hugo Chávez se convirtió en un fenómeno electoral y la gente fue chavista por un largo trecho. El proceso de descontento tardó y en el proceso de descontento hemos cometido cualquier cantidad de errores. Pero los políticos tienen una responsabilidad muy alta y muy importante, no cabe duda. Bueno, pero entonces uno tiene que hacer siempre lo que dicen los políticos. Si bien esta operación fue fallida, en muchos ciudadanos parece tal todavía la esperanza de que sea la bota la que lo salve. ¿Cómo está César Miguel Rondón con una opción de ese tipo, una opción de botas, o esa opción que se insiste en el quiebre de la Fuerza Armada, esa insistencia en los militares son los que tienen que dar la respuesta? Es decir, un país que ha sufrido tanto con gobierno y dictaduras militares, volver a confiar en una salida de ese tipo. Yo creo que eso es suicida y nos lleva a una especie de flojera. Dije que no creo en golpes de Estado. Y tú lo acabas de decir, si nosotros hemos tenido una dictadura militar de 21 años. Militar, el señor Maduro puede que sea civil, pero él está allí porque unos militares lo tienen allí. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que otros militares lo saquen para llamar a quién, a Leopoldo López, o Juan Guaidó. No lo van a hacer. Si se sale un militar, se monta un militar. El trabajo es político y el trabajo es del pueblo. Si hemos tenido una crisis de democracia severa que nos ha traído esta desgracia, la única solución es más democracia y el trabajo político de verdad. ¿Por qué se descuidó ese trabajo político? ¿Por qué, como te dije, de esas 700 y tantas protestas populares del mes de abril, ninguna fue capitalizada políticamente u organizada políticamente? ¿Por qué el fiasco de la Operación Gedeón no fue limpiada políticamente? ¿Por qué no se dio la cara de un primer momento? ¿Qué se pretendía con esa Operación Gedeón? ¿Cuál era la idea? Secuestro a Maduro y lo llevo a Estados Unidos, y en el mientras tanto, ¿qué queda aquí? ¿Cómo iba a ser? ¿O solo iban a secuestrar a Maduro y no iban a secuestrar a Cabello? ¿Qué iba a hacer Cabello en el mientras tanto? Y el Aizami. No sé, el mundo es más serio que Jack Ryan. El mundo es mucho más complejo que una acción de Jack Ryan. Y hay muchos de nuestros asesores estrategas con complejos de Rambo. De Rambo y de otras especies también hay complejos.
mucho perdimos, bueno, quizás la palabra no es perder, pero mucho pasó el año 2019 con el mantra, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y todavía se insiste en ese mantra. Es momento de echarle un borrador y volver a escribir en ese papel un mantra nuevo. Hay que borrar el mantra. Hay que borrarlo desde hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo se agotó. Pero no es para un mantra nuevo. Es una narrativa completa, es un discurso completo, es una estrategia completa. La política es mucho más que mantras. Y evidentemente no se dio el cese de la usurpación, ni se va a dar tal como vamos, dando estos pasos, manejando las cosas de esta manera. Si no se da el cese de la usurpación, el gobierno de transición no sé dónde está, y las elecciones libres se ven muy, muy lejos. Recientemente también creo que era Elías Pino, que escribía que el país estaba desahuciado. ¿Cómo lo ves, César Miguel Rondón, que ha estado más de 30, ya creo que tienes 31 años, dándole los buenos días al país, dando ese parte de guerra que tenemos a diario? ¿Cómo ves esta etapa y sientes ese desahucio, o qué calificativo le pondrías a la Venezuela que el día de hoy sale solamente a ver qué come? Es un país agotado, un país agobiado, es un país exhausto. Yo no hice una editorial en estos días y al final dije, siento que la palabra esperanza está muy chiquitita y en letras minúsculas, mínimas, casi como si fuera un llamado a pie de página, ¿no? Que siempre va como en una letra más chiquitita. Pero para mí en este momento lo importante es que esa palabrita no terminen de borrarla del horizonte, ¿no? Eso solo se logra trabajando. El país está exhausto, el venezolano está harto, no se reconoce en sí mismo. No, por supuesto no puedo hablar a nivel generacional, porque mi generación gozó de lo mejor de Venezuela, tuvo privilegios importantes. Pero esa misma generación, si yo tuviera que vivir de la pensión, por ejemplo, y estuviera retirado, que ya hace rato tengo edad para ello, yo no podría vivir con la pensión, pero ni muchísimo menos. Entonces, puedo decir que generacionalmente mi vida se convirtió en un fracaso, porque todo lo que trabajé, todo lo que invertí, no redundó en los beneficios para los cuales yo me preparé y para los cuales le trabajé al país. Entonces, si eso me ocurrió a mí, que en su momento, en mi momento de juventud, cuando yo tenía tu edad, estaba en una Venezuela próspera y bullante, ¿qué queda para los que vinieron después y no tuvieron ni siquiera ese respiro pasajero? Es un país agotado. Y un país agotado, un país que sale, como decía recientemente Héctor Manrique en una conversación con nosotros, como los tigres a cazar comida, piensa en la lucha por la democracia. Es decir, tiene estómago para unirse a una lucha política cuando su preocupación es ver que sus hijos tengan aunque sea arroz. No tiene tiempo, porque tiene que vivir primero y tiene que alimentar a sus hijos. Pero eso es la lucha política que tienes que asumir. Es decir, la dirigencia política tiene que entender el contexto en que está parado. Tú no inventas el país. Tú no inventas un proyecto para llegar al poder. No. Tú tienes este país, dada esta realidad, esta Venezuela del 2021, porque ya creo que el 2020 está perdido. Dada esta Venezuela de ahora, tú tienes que elaborarte tu estrategia política, tu discurso político, tu carrera y tu lucha para poder triunfar políticamente en ese contexto, que es dificilísimo. Bueno, ¿y quién te dijo que era fácil? Habíamos hablado del tema de mi generación, la que va a pasar a la democracia, pero en el gobierno interino no solo hay personas de 30, 40, hay todas las generaciones que incluso vivieron una dictadura y quizás la mayor parte de ellos vivieron toda la lucha democrática. ¿Por qué no se han dado cuenta de eso? O sea, ¿qué es lo que está fallando en la dirigencia? Además, obviamente tampoco se puede echarle todo el carro de piedras, es decir, están luchando contra un sistema totalitario que además tiene nexos comprobados por el Departamento de Justicia con organizaciones criminales. Es decir, también hay que darle un poco de la lucha no ha sido como la que hemos tenido con otras dictaduras.
Pero ¿por qué se erra tanto? Porque a lo mejor no hay calibre En humano, español, no hay fuelle, no hay calidad, no hay talante dirigencial de verdad. Además, el dirigente político es un individuo que arriesga muy duro. El verdadero líder político arriesga en grande y arriesga por ideales ulteriores. Y temo que hay mucha mezquindad, hay mucho ego hipertrofiado. El cuarto es chiquitito, la dirigencia está del tamaño de un Volkswagen y todos se sienten elefantes, no caben. Creo que ha habido mezquindad, ha habido trampa, no se han jugado limpio entre ellos. Y eso pues nos trae hasta esta situación. Claro, esto es lo que hay, como cantarían los Amigos Invisibles o los Rolling Stones, ¿no? You can't always get what you want. Pero con estos muelles es que tenemos que bregar. Más de uno dice, cónchale, si tuviéramos a Rómulo Betancourt, sí, pero Rómulo Betancourt no está. Pero pueden haber seguros, no lo dudo, dirigentes lúcidos, inteligentes, valientes. Los conozco, están allí, están allí. A lo mejor no les han dejado hablar como nos han dejado hablar y que Juan Guaidó salga a dar y a asumir su liderazgo. yo recuerdo que siempre, y disculpen que vuelva a las anécdotas de la radio, tú citabas el caso de los cubanos con el dedo en los restaurantes, que este año sí se va Fidel porque pasó esto, lo otro, y este año. Y tal parece que también los venezolanos estamos viviendo ese déjà vu. Este año Maduro sí se va porque es que Cabello lo va a entregar. Este año Maduro se va porque no va a aguantar la crisis económica. Y Maduro sigue allí. Nos vamos a quedar como los cubanos con el dedo en la mesa. El dedo era, recuerda, la anécdota era que los mesoneros del restaurante Versalles en la calle 8 tenían este dedo así tocón, ¿no? Porque daban todos los días en la mesa. Este año se cae Fidel. Fidel no se cayó, Fidel murió y ahí están sus herederos. En todas esas circunstancias, fíjate que cuando elaboraste el ejemplo, este año sí porque Diosdado va a hacer esto, este año sí porque los gringos van a hacer esto, este año sí porque la crisis económica tal. ¿Tú te has fijado que este año sí es porque va a ocurrir un elemento exógeno, un elemento extraño a mí, un elemento que yo además no controlo? Porque la gente se apoya en Donald Trump, un personaje tan impredecible como Donald Trump, que tiene sus propias agendas personales, cosa que no es criticable. Pero ¿no sería mejor que este año sí cae Maduro porque hicimos lo que teníamos que hacer, porque tenemos controlado todo el movimiento social, porque hemos logrado hacer presión en todos los sectores, porque el pueblo está organizado? ¿No sería más fácil decirlo de esa manera? En ese caso, este año sí cae Maduro porque yo, venezolano, estoy controlando la situación, tengo los hilos de la situación. Justamente hablábamos de Versalles y en este momento César Miguel Rondón está muy cerca de allí justamente por haber tenido que salir de ese país por las presiones que han tenido no solo personas como tú, sino también la dirigencia política que está en el exilio y bueno, desde allí intenta ver cómo se agarra este monstruo, cómo este saco de gatos se puede enderezar. ¿Cómo te sientes tú con tu exilio? Es decir, ¿qué relación has tenido ya cuando vas a cumplir en junio, entiendo, 3 años? Es decir, desde la distancia, ¿cómo se ve este mal? Es muy raro porque yo no siento que me haya ido. Uno, no he dejado de trabajar y el trabajo siempre es Venezuela, ¿no? En buena medida. Los programas que hago ahora tienen un perfil un poco más internacional, pero Venezuela siempre es la principal noticia. Se siente raro, se siente incómodo. Envidio mucho a los que pueden decir, no, vengo de Caracas o voy a Caracas la semana que viene. Bueno, ahorita con el coronavirus nadie viaja, pero en circunstancias normales envidio mucho a los que van, ¿no? Porque yo no salí con mis hijos, mi esposa, bueno, los hijos que vivían conmigo en ese momento, Barbarita.
yo no salí porque yo tuviese la decisión de salir, ¿no? Que es la decisión que ha tomado buena parte de la gente. Yo salí porque si o salía o caía preso, tal como lo dijo Maduro en su amenaza abierta en cadena de radio y televisión. Y de hecho aguanté mucho tiempo tratando de solucionar la situación en Venezuela porque los asesores que tenían, los abogados, los expertos en derechos humanos, me pidieron, vete ya. Y tardé, bueno, tú fuiste testigo unos cuantos meses en ese trajín. Pero se siente incómodo porque no hay derecho. Yo nací en el exilio. Yo nací cuando mis papás estaban exilados en México. Y para ellos, la conversación, quizás por eso me interesa la política, porque yo me crié en un hogar donde se hablaba de Venezuela de manera obsesiva todos los días y se hablaba sobre todo del regreso. Bueno, me han devuelto a mi más tierna infancia, solo hablo del regreso a Venezuela. Y cuando ves situaciones como estas, y disculpa que vayamos a la parte personal, ¿crees que esa costa se hace más lejana o todavía crees que bueno, no es cisne negro, pero la lucha política puede traerte de regreso? La costa está allí, siempre estuvo allí. Es el problema que le pasa a Ulises, a Odiseo, cuando él trata de regresar de Troya a Ítaca. Él tiene que hacer un periplo muy largo que le lleva 10 años. Y no porque las distancias entre Troya e Ítaca variasen, sino porque, en su caso, monstruos, vientos, sirenas, cantos de sirenas que engañan tanto, lo hacían que se desviase. Y bueno, terminó yendo por 1000 lados distintos. Nos pasa como al Odiseo, nos pasa como a Ulises. Estamos creyendo en demasiados cantos de sirena que cuando estamos cerquita ya de la costa de Ítaca, terminamos, qué sé yo, en Tanzania. Justamente esa salida de Venezuela también a la postre, a un par de años, te hizo salir de los hogares de Venezuela en la señal abierta, la señal de la radio, nuevamente otro golpe, ¿no? Para alguien que había acompañado generaciones, entre me incluyo, al colegio, a las diligencias. Esa transformación que has vivido tú y que han tenido que vivir otras decenas de periodistas venezolanos, el tener que cambiar lo que ya tenían por ahora, utilizar medios como este para comunicarse. ¿Cómo lo has vivido, sobre todo cuando no eres la generación del teléfono celular? Mira, te voy a hacer una confesión muy personal. Qué bueno que tengo yo el derecho a tener una confesión. A mí me dolió mucho más dejar de hacer el programa o que me quitaran el programa que salir de Venezuela. Porque yo salí de Venezuela y pude seguir haciendo el programa. Cada vez con más limitaciones, cada vez menos. Acuérdate que inventamos aquella figura de los interludios musicales, así entre comillas, muy cursi el término, para que el oyente pudiese entender, no podemos hablar ni entrevistar, entonces va el interludio musical. Pero a mí me dolió mucho más eso, porque ese programa, a ti te consta, pues representaba mucho. No como un proyecto personal, sino por todo lo que implicaba en eso de formar generaciones y acompañar a tantos oyentes. Pero después la transformación, y en ello le debo mucho a Flor Alicia, que fue la que... Yo recuerdo la primera vez que yo hice algo así, fue cuando me prohíben en la radio que no puedo entrevistar a Juan Guaidó. Digo, bueno, pero ¿cómo? Si sea el nombre noticia. Y entonces no va, y yo estuve muy frustrado. Y Flor Alicia me dijo, bueno, vamos a hacerle una entrevista live en Instagram. ¿Cómo qué es eso? O para decírselo más en términos de viejo, ¿con qué se come eso? Y bueno, en la noche yo me vi, así tal como está aquí la pantalla, hablando con Juan. Yo no sabía ni cómo era, en fin. Después he tenido que hacer otra serie de cosas y me he vuelto un hombre de estas redes que te dan un tipo de comunicación muy distinta, muy interesante. En algunos casos me gusta mucho más que aquella comunicación vertical,
para la cual me formé y a la cual le he dedicado 40 y pico de años, ¿no? Porque el programa de radio tenía 30 años, pero yo estoy en esta brega desde el año 72. Y bueno, decidí que me cambiaba el nombre, me llamaba ya no César Miguel, sino César Millennial Rondón. Y ya para cerrar, porque sabes que el Internet de la Patria no nos ayuda todo el tiempo, hemos tenido la suerte de una comunicación completamente fluida. César, para esos intentos que se están haciendo, por ejemplo, el que estamos nosotros en este momento en la Gran Aldea, ¿qué mensaje envías para las personas que, en tu caso, bueno, tú tenías 40 y tantos años de bagaje y aprovechaste este telefonito? Pero hay un montón de ciudadanos que en este momento se están formando en esto, en intentar abrir esas ventanas que se cerraron en Venezuela a través del telefonito. Mira, el de la Gran Aldea que lleva adelante mi muy querido Alejandro Hernández, a quien considero casi un hijo profesional mío, porque creo que tengo alguna responsabilidad en su formación, como creo, modestia aparte, también que la puedo tener en la tuya. Yo estoy muy feliz con el trabajo de la Gran Aldea, porque es un trabajo muy agudo, crítico y valiente. Hicieron un editorial recién sobre la conspiración, que es un editorial de primer orden, el trabajo que tú has llevado adelante y la convocatoria con gente de otras generaciones. Elías Pino, por ejemplo, que hasta mayor que yo es. Ese es un trabajo brillante, brillante por valiente, porque no evidencian compromisos a priori. Pero es el trabajo que se está haciendo en muchas otras áreas. Y esta comunicación subversiva, que se escapa por sus propios vericuetos, va a ser nuestra verdadera opción. Es la que nos va a ayudar para podernos encontrar, porque mientras algunos sectores en el gobierno interino desprecian el fenómeno comunicacional, y sobre todo el fenómeno comunicacional político, lo más importante en una estrategia política es su estrategia comunicacional. Si no, nadie se va a enterar. Y la idea es convencer a más y más para poder hacer un trabajo político de masa que pueda de verdad acabar con la desgracia de Venezuela y sacar de una vez por todas a Maduro y a eso que llaman el chavismo del poder de Miraflores. Pero hay que persistir. César, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta transmisión en vivo a través, por supuesto, de @César Miguel Rondón y @La Gran Aldea. Muchísimas gracias por haber compartido, en especial conmigo, como tú mismo lo dijiste, parte de mi ejercicio profesional. Te lo agradezco muchísimo. Yo me siento no solo muy feliz de haber compartido esto, sino me siento muy honrado de que tú algún día me hayas entrevistado. Me siento muy feliz. Bueno, muchísimas gracias. Te dejo, nos despido a todos porque, como decía hace minutos, en el Internet de la Patria, el haber estado unos 30 minutos contigo hablando es un milagro. Bueno, también ocurren los milagros. Muchísimas gracias, César. Nos estamos escuchando y viendo en otra oportunidad. Era César Miguel Rondón, nuestro querido César Miguel Rondón, periodista venezolano, por supuesto autor de Armando el rompecabezas de un país, el libro de la salsa, 31 años al aire con su programa, él decía 45 en total en líneas generales en la radio, y bueno, estuvo con nosotros compartiendo sus reflexiones sobre ese torbellino de situaciones que hemos vivido durante esta semana en Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos.